buenos días y muy bienvenidos a uno de los estudios, en este caso de la Carta a los Hebreos, que seguimos aquí desde El Gibor y también desde la comunidad cristiana El Gibor. Vamos a ir a la Carta a los Hebreos para examinar un capítulo extraordinariamente interesante en este libro del Nuevo Testamento, que es el capítulo 10. Y dice en Hebreos capítulo 10 lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo; holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros
una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El texto que leemos ahora es un texto verdaderamente muy hermoso. Vamos a ver que tiene mucho contenido. Yo voy a intentar cubrir en esta hora todo el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, pero no estoy seguro de si lo voy a conseguir. Pero esta porción la podríamos titular 8 consecuencias prácticas del sacrificio de Cristo. La primera parte del capítulo 10 de la carta a los Hebreos, el autor la dedica a repetir, a remachar, a insistir en aspectos que ha ido enseñando hasta ese momento, que son muy importantes para esos judíos que siguen viendo el templo, que siguen viendo el sistema de sacrificios, que se siguen quedando encandilados por todo ese sistema sacerdotal mosaico y que han empezado a dudar de que efectivamente Jesús sea quien dice ser. Y en este sentido, esa primera parte del capítulo está dedicada a terminar de afinar, de remachar, de rematar esas enseñanzas claras. Pero inmediatamente el autor de la carta a los Hebreos se va a meter en consecuencias prácticas. Esto no solamente es una teología sofisticada, esto no solamente es enseñar cuestiones de carácter doctrinal, esto es descender a la realidad de la vida cotidiana y mostrar algunas de las consecuencias de ese sacrificio de Cristo. En primer lugar, y al inicio del capítulo, el autor vuelve a remachar algo que ha repetido una y otra vez. La ley de Moisés es imperfecta. La ley de Moisés no es más que una sombra. La ley de Moisés es algo que no quitaba el pecado. De ahí que hubiera que esperar al sacrificio del Mesías para poder esperar recibir el perdón de nuestros pecados. En los primeros 4 versículos, la carta afirma: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La afirmación es verdaderamente contundente. La ley tiene la sombra y la sombra no es la realidad. Lo que aquí se traduce como imagen es una traducción un poco equívoca, porque en realidad el término que aparece en griego no es tanto nuestro sentido de imagen como la manifestación autorizada. La ley de Moisés tiene la sombra de lo que va a venir, de lo que iba a venir, pero no es la representación autorizada de las cosas divinas, es simplemente una sombra. Y de la misma manera que nadie puede pretender alimentarse, pues viendo la sombra o echando mano de la sombra de una manzana que cuelga del árbol, y que nadie puede pretender en un momento determinado protegerse con la sombra de un arma que está en otra parte de la habitación, y que nadie puede pretender cobijarse por la sombra de un tejado, porque ni es un arma, ni es un alimento, ni es un tejado, sino simplemente una sombra. La ley de Moisés no pasa de ser una sombra, no es la manifestación autorizada de las cosas divinas. Y por eso nunca puede, por esos sacrificios que se ofrecen año tras año, hacer perfectos a los que se acercan, como dice el versículo 1. De hecho, si la ley de Moisés, con todo su sistema sacrificial, hubiera podido en un momento determinado limpiarnos,
ya no tendrían que seguir ofreciéndose y de hecho la gente no tendría conciencia de pecado. Pero, como dice el versículo 3, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es un sistema que solo es una sombra. De ahí que cualquiera que piense que en un momento determinado se va a reconstruir el templo y va a volver el sistema de sacrificios y vamos a volver a tener el sacerdocio levítico, etcétera, etcétera, está negando la esencia del sacrificio de Cristo. Y es que todo eso desaparece definitivamente porque no era nada más que la sombra de lo que iba a ser ese sacrificio de Cristo. Y además, esos sacrificios sacerdotales, mosaicos, levíticos, no funcionaban, eran simplemente una sombra. Y no cabe la menor duda de que pensar que la sangre de toros o de machos cabríos puede quitar los pecados es un disparate. Sí es cierto, por el contrario, que puede actuar como sombra, como prefiguración, como señal que indica hacia dónde vamos, que es el sacrificio de Cristo. Y esto es evidente. Si ustedes en un momento determinado salen a la carretera y cuando van por la carretera ven un cartel en el que pone a Washington, D.C. 10 millas, evidentemente ese cartel no es Washington, D.C., es simplemente algo que apunta a la realidad a la que quieren dirigirse, que es Washington, D.C., la capital Washington. Pero el cartel no pasa de ser algo que nos indica y nada más. Y de hecho, esto no es que lo interprete el autor de la carta a los hebreos porque le parece a él bien y quiere, sino porque el Antiguo Testamento ya dejaba de manifiesto que ese sistema de sacrificios se iba a acabar y iba a ser sustituido por el sacrificio del Mesías. Y a continuación, en los versículos del 5 al 7, el autor de la carta a los hebreos cita de un salmo mesiánico que es el Salmo 40 y dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, y entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Salmo 40, escrito siglos antes de Cristo, ya recogía que Dios no quería los sacrificios, ni las ofrendas, ni los holocaustos, ni las expiaciones por el pecado, pero cuando el Mesías entraba en el mundo, ese Mesías le decía a Dios que venía para hacer su voluntad, como está escrito en el rollo del libro. Y efectivamente, esto no es un invento del cristianismo. El Antiguo Testamento señalaba claramente cómo se iba a producir un final de todo el sistema sacrificial y cómo la carga del pecado iba a ser un sacrificio que descansaría sobre la persona del Mesías, no con holocaustos, sacrificios u ofrendas. Cualquiera que vaya, por ejemplo, a Isaías 53, ve cómo se habla de que el Mesías moriría como un cordero que es llevado al matadero, cómo Dios colocaría la carga del pecado sobre él y cómo la mayoría de los judíos lo rechazaría porque no lo vería atractivo, porque no sería el tipo de Mesías que ellos querrían. Incluso lo tendrían por ejecutado por Dios, por muerto por la voluntad de Dios, por el deseo de Dios, pero él en realidad estaría llevando el pecado de todos sobre sí mismo. Esto es algo que efectivamente remacha en los 3 siguientes versículos el autor de la carta a los hebreos, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y evidentemente el pasaje del Salmo 40 no puede ser más claro.
en un momento determinado, ese Dios que no se complace en sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado, que son de animales, porque eso es solo una sombra de lo que va a venir, al mismo tiempo habla de cómo al introducir al Mesías en el mundo, ese Mesías viene para hacer su voluntad. Y ese antiguo sistema sacrificial queda desplazado por el ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo, que es hecho una vez y para siempre, como dice el versículo 10. No es hecho en cada misa, como enseña el dogma católico, que insiste, y el negarlo constituye una herejía desde una perspectiva católica, en que Cristo es sacrificado en cada misa. Por eso se habla del sacrificio de la misa. No. El ofrecimiento del sacrificio de Cristo se hizo una vez y por todas en la cruz del Calvario. Y pretender que ese sacrificio se repite, pues miles o millones de veces desde hace siglos, cada vez que se ofrece el sacrificio de la misa, es una afirmación blasfema, porque equivale a decir que el sacrificio de Cristo hay que repetirlo una y otra y otra y otra vez, como sucedía con los sacrificios de becerros, de corderos, de machos cabríos. Y eso no puede ser, es una gran blasfemia, porque la sangre de Cristo fue ofrecida una vez y para siempre y ya limpia del pecado. Por si hubiera alguna duda sobre esto, el autor de la carta a los Hebreos, que no para de repetirlo y lo repite con razón, vuelve a remacharlo en los versículos siguientes. Y dice en el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo era el sistema sacrificial del antiguo Israel? Los sacerdotes todos los días estaban ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es lo mismo que veríamos en un sacerdote católico o en un sacerdote ortodoxo o en sacerdotes de otras religiones. Repiten día a día sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. ¿Cuál es la diferencia totalmente radical, esencial, profundísima con el sacrificio de Cristo? Que el sacrificio de Cristo se ha ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. No se repite una y otra vez en el sacrificio de la misa. Eso es una blasfemia y es un disparate. ¿Y por qué es así? Pues porque a diferencia de esos sacerdotes que ofician de pie continuamente ante Dios, y da lo mismo que sea un sacerdote católico en la misa que un antiguo sacerdote judío levita en el sistema del templo, Cristo ya se ha sentado a la diestra de Dios y se ha sentado porque la labor sacerdotal ha concluido. No necesita nada más, no tiene que ofrecer más sacrificios. Lo único que hace es estar sentado a la espera de que finalmente sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y hay una sola ofrenda, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto es algo clarísimo, y quien no pueda comprender esto, quien no se dé cuenta de esto, no ha entendido el sacrificio de Cristo, presentado una vez y para siempre, una vez y de manera que ha hecho perfectos ante Dios a aquellos que han aceptado por la fe el sacrificio de Cristo en la cruz. No es algo que se repite continuamente. Y esto además, de nuevo, el autor de la carta a los Hebreos lo basa en lo que aparece en las profecías del Antiguo Testamento. Esta no es mi invención. Esto es algo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento y vuelve a mencionar
el pasaje del profeta Jeremías 31, donde se habla de cómo efectivamente hay un nuevo pacto y ese nuevo pacto declara viejo al antiguo. Luego, la ley de Moisés, el sistema de sacrificios, el sistema del templo, en algún momento va a desaparecer por completo y no va a volver jamás en los planes de Dios. ¿Y eso dónde lo dice la Biblia? Versículos del 15 en adelante. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Ahora, fíjense que esto es muy importante, porque quien dice esto en Jeremías 31 es Jehová. Y el autor de la carta a los Hebreos aquí deja muy claro que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como el agua y la electricidad, como pretenden algunas sectas como los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es el mismo Jehová que vive en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y precisamente el Espíritu Santo da testimonio de esto porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. A diferencia de todo ese sistema mosaico, pero también del sistema católico, que junto con la idea del sacrificio de la misa que se repite cada vez que el sacerdote oficia la misa, además hay un sacramento que es el de la penitencia por el que hay que pasar para recibir el perdón del pecado, la profecía de Jeremías dice algo totalmente distinto. Va a haber un nuevo pacto y el Espíritu Santo ha dado testimonio de ello. ¿Y cómo va a ser ese nuevo pacto? Bueno, pues el pacto que yo haré con ellos, basado en la sangre del Mesías, como Jesús dice en la última cena, es un pacto en el que yo voy a escribir en su corazón y en sus mentes mis leyes, pero también no me acordaré de sus pecados y sus transgresiones nunca más. No es un sistema en el cual yo voy siendo perdonado cada 2 por 3, porque efectivamente pues nunca he sido perdonado del todo. He sido perdonado de una serie de cosas, pero de otras no. No, hay una remisión por el pecado ganada por la sangre de Cristo. Y alguno puede decir, bueno, pero vamos a ver, esto a lo mejor aplica hasta mi conversión, pero los pecados futuros que son posteriores a mi conversión también son limpios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque cuando Cristo murió en la cruz, tus pecados, los míos y los de aquel, eran todos futuros, no eran pecados pasados. Y efectivamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no de los pecados previos a la conversión, y luego continuamente hay que irse convirtiendo o confesando o yendo a misa para que se produzca un perdón. Ese sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre nos perdona del pecado. Y precisamente porque todos los pecados han sido perdonados, versículo 18, no hay más ofrenda por el pecado. Y eso significa que no va a haber más templo, que el templo que estáis viendo va a desaparecer dentro de poco, está diciendo el autor de la carta a los Hebreos, pero es que no va a haber más, no es necesario. Aquello era simplemente una sombra y de hecho el templo va a desaparecer para que quede claro que no hay ninguna necesidad, que el nuevo pacto sustituye totalmente al antiguo pacto. Y si de alguna manera tú estás recordando los pecados antiguos y te dejas llevar por la memoria de esos pecados, tienes que tener en cuenta que quizá no has comprendido del todo la grandeza del sacrificio de Cristo para perdonarte tus pecados, o no has comprendido cómo es el diablo el que utiliza el recuerdo de pecados pasados para colocarte en una situación expuesta espiritualmente. Si me acompañan ustedes al libro del profeta Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento,
aparece un episodio, claro, como en realidad se enseña tan poco el Antiguo Testamento, salvo para decir pavadas de corte dispensacionalista, pues la gente se pierde maravillosas páginas de la palabra de Dios. Y aquí hay un episodio muy aleccionador que los creyentes tendrían que tener muy presentes, sobre todo porque viven en el nuevo pacto en que el sacrificio de Cristo se ha presentado una sola vez y nos ha limpiado totalmente. Dice así en Zacarías capítulo 3, y fíjense en el episodio porque es muy importante. Dice así, capítulo 3, versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha, pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahora fíjense en el episodio porque es muy interesante. Delante de Dios está Josué, y Josué está cargado de pecado, está con vestiduras sucias. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Acusar a Josué. El diablo no le dice, haces muy bien habiendo pecado. Me gusta, te felicito. El diablo lo está acusando. Una de las labores del diablo, como dice Apocalipsis, es ser el acusador del pueblo de Dios. Es hacer desconfiar al pueblo de Dios del perdón que Cristo ha conseguido en la cruz. Y cada vez que se produce una caída nuestra, lo que sucede es que efectivamente el diablo la aprovecha. En ocasiones hasta podemos pensar que es nuestra conciencia que nos reprende. Bueno, si cometemos un pecado y en ese momento nos reprende la conciencia, es así. Pero si de pronto aparece un pecado que cometimos hace años, hace meses, hace décadas, que ha sido perdonado por el Señor y que nos vuelve a caer encima, podemos dar prácticamente al 100% por seguro que la voz que estamos escuchando es la del diablo, que te dice, no has avanzado nada, lo hiciste mal, porque te sientes perdonado después de haber hecho algo tan grave, esto es un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Dios aquí? Le quita la ropa sucia, lo viste con una ropa nueva y a continuación da una profecía mesiánica en la que dice que en un solo día será quitado el pecado. Ya no será esa sucesión de la sombra del sacrificio del Mesías, que eran los sacrificios continuos, sino que en un día será quitado el pecado y por lo tanto el diablo no tiene la menor autoridad, el menor poder y la menor legitimidad para acusarnos de nada, porque como hay remisión de pecados, como dice el versículo 17, ya no me acordaré nunca más de vuestros pecados y transgresiones. Y como dice el versículo 18, como ha habido una remisión de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. De aquí, y esto es lo que viene a continuación, y vamos a ver hasta dónde puedo llegar, se desprenden 8 consecuencias de ese sacrificio de Cristo. Son 8 consecuencias, 7 más 1, que va a relatar en estos momentos el autor de la carta a los Hebreos.
La primera consecuencia es que podemos acercarnos a Dios como no nos hemos acercado jamás, como el ser humano no se ha podido acercar a Dios jamás a lo largo de la historia. Y dice en los versículos del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primera consecuencia. En todas las religiones existen intermediarios humanos entre Dios o los dioses y el ser humano. No en el cristianismo del Nuevo Testamento. No hay intermediarios, no hay una casta sacerdotal, no hay una casta clerical. Tenemos acceso directo a Dios gracias al sacrificio de Cristo. Y lo dice muy claramente el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Nos podemos acercar. Y nos podemos acercar porque, a diferencia de lo que pasaba en el tabernáculo, a diferencia de lo que pasaba en el templo de Jerusalén, ese velo lo ha rasgado Jesús para presentar su sacrificio, para presentar su carne, y nos ha abierto un camino nuevo y vivo que podemos transitar con libertad. Y esto no lo puede hacer nadie. No necesitamos a una legión de vírgenes, de santos, de sacerdotes para acercarnos a Dios. Podemos entrar directamente a la presencia de Dios y podemos hacerlo porque Cristo ha pasado por el velo al ofrecer su cuerpo y entramos en un camino nuevo y vivo que nos lleva ante Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? El autor de la carta a los Hebreos da 4 notas de cómo nos acercamos a Dios. Versículo 22. Primera, acerquémonos con corazón sincero. Podemos ir ante Dios llevando todo lo que tengamos encima, todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, todas nuestras dudas, todos nuestros defectos, todas nuestras deficiencias. No tenemos que intentar mentir a Dios. No tenemos que intentar aparecer como no somos. No tenemos que fingir lo que es distinto de nuestra vida. Nos podemos acercar a Dios gracias al sacrificio de Cristo con un corazón que dice la verdad, con un corazón que puede llegar ante Dios y pedir perdón por el pecado, con un corazón que puede llegar ante Dios y confesar que somos imperfectos, con un corazón que puede llegar ante Dios y que puede decir, Señor, no llego a más, ayúdame, con un corazón que puede llegar ante Dios y que puede clamar diciendo, si tú no pones aquí tu mano, no tengo nada que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de todas las religiones, incluido el sistema mosaico que se vivía en el templo todavía en ese momento, nosotros podemos acercarnos hasta la misma presencia de Dios. Y no hay sacerdotes mediando, que recogen la ofrenda, la cobran y se meten dentro, aunque a muchos ese sistema les sigue gustando mucho. Nosotros vamos ante Dios y, en primer lugar, podemos ir con un corazón sincero. En segundo lugar, vamos con certeza. Dice así, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Nosotros podemos acercarnos a Dios con la certeza, con la certidumbre, con la seguridad de que efectivamente Dios nos escucha. Que ninguna de las palabras que vamos a pronunciar delante de Él, después de atravesar ese camino nuevo y vivo, abierto por la sangre de Cristo, van a ser palabras que Él no escucha. Tenemos la certeza de que nos oye.
No tenemos en absoluto la certeza de que va a hacer lo que queramos. Hay gente que piensa que sí, que si uno conoce las fórmulas mágicas y uno proclama, confiesa, etcétera, a Dios no le queda más remedio que hacer lo que nosotros queremos, pues como el brujo, el hechicero o el mago que pronuncia la fórmula y entonces el Dios de turno le tiene que obedecer. Eso es una blasfemia que equipara al único Dios verdadero con los diosecillos de las religiones falsas y, por supuesto, con cultos demoníacos. Nosotros podemos llegar a Él con la certidumbre de la fe, de que nos va a escuchar y de que va a hacer lo mejor para nosotros, que no quiere decir qué es lo que más nos gusta, que no quiere decir qué es lo que nosotros deseamos y que no quiere decir qué es lo que se corresponde con el espíritu del mundo. Pero sí podemos estar ciertos y seguros de que efectivamente Dios nos va a escuchar y que va a actuar de acuerdo a lo que es mejor para nosotros. Tercero, podemos llegar acercándonos hasta Dios sin mala conciencia, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que el sacrificio de Cristo nos ha lavado. Y porque cuando el diablo pretende cargarnos con culpas de cosas que pasaron hace tiempo, podemos rechazar directamente al diablo diciéndole que eso es algo que el Señor jamás nos va a recordar. Porque el nuevo pacto se caracteriza porque nunca más el Señor recordará nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y efectivamente podemos saber que hubo una época en nuestra vida en que caminamos muy apartados del Señor. Puede que fuera así. Pero eso es algo que la sangre de Cristo ya ha lavado y que solo el diablo tiene interés en utilizar para hacernos daño, para herirnos, para llevarnos a dudar del perdón de Cristo. Purificados los corazones de mala conciencia. No comparecemos ante el Señor con mala conciencia. Podemos comparecer para pedirle perdón por nuestros pecados. Podemos comparecer para pedirle perdón por nuestras faltas. Podemos comparecer para pedir que nos oriente en algo que nos parece confuso espiritualmente. Pero comparecemos con corazones que están libres de mala conciencia. Y lo último, además comparecemos, como dice aquí, lavados los cuerpos con agua pura, que es una referencia al nuevo nacimiento en el agua y en el espíritu, que a su vez es una referencia a la profecía de Ezequiel, donde dice que Dios nos lavaría con el agua y con el espíritu. Y nosotros podemos llegar así ante Cristo. Y es lo primero que dice el autor de la carta a los Hebreos. ¿Cuál es la primera consecuencia lógica del sacrificio de Cristo hecho una vez y por todas? Que podemos acercarnos a Dios y que además podemos acercarnos en unas condiciones de sinceridad, de certidumbre, de libertad de la mala conciencia y de estar limpios delante de Él. Segunda consecuencia de que efectivamente el sacrificio de Cristo tiene consecuencias para nosotros que van más allá de la salvación. Segunda consecuencia, podemos mantenernos firmes en lo que estamos. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nos podemos acercar, y nos podemos acercar en magníficas condiciones, pero en segundo lugar, podemos mantener firme, sin que tiemble, sin que zozobre, sin que titubee, la profesión de nuestra esperanza. Podemos aferrarnos a la esperanza que tenemos. Podemos aferrarnos a todo lo que hemos confesado públicamente sobre esa esperanza y lo podemos hacer porque Dios es fiel. Y las promesas que Dios ha hecho son promesas que cumple. No es el político que te promete Dios sabe qué en una campaña electoral para luego, nada más llegar al poder, hacer exactamente todo lo contrario porque ya ha tenido tu voto. No, Dios es fiel en sus promesas. Y porque es fiel en sus promesas, podemos mantener la profesión de nuestra esperanza sin que esté para arriba y para abajo como si fuera una montaña rusa.
Podemos hacerlo y debemos mantener esa profesión de nuestra esperanza. Tercero, versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En tercer lugar, porque el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. No solo es que podemos acercarnos a Dios, no solo es que podemos aferrarnos a sus promesas, es que además tenemos que empujarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. No a las buenas obras porque así nos salvamos, eso es un disparate desde el punto de vista de la enseñanza de Jesús, de los apóstoles e incluso del Antiguo Testamento. No, nos impulsamos, nos empujamos, nos estimulamos, nos animamos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, precisamente porque ya hemos sido salvados, porque no necesitamos ocuparnos de nuestra salvación, porque Cristo nos salvó. Y estamos en una situación en que las buenas obras no son para ganar puntos para el cielo, sino que como Dios ya nos salvó, manifestamos nuestra gratitud haciendo buenas obras y además viviendo en el nuevo mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En una congregación en la que no existe el estímulo hacia el amor y las buenas obras, la vida espiritual es de muy baja calidad o quizá es que no existe siquiera vida espiritual. Yo creo que una de las cosas que más me alegra dentro de nuestra comunidad es ese grupo de WhatsApp donde a cualquier hora del día o de la noche hay un hermano o una hermana que con toda libertad entra y pide oración por alguien. O ese hermano o esa hermana que entra y dice que hay una necesidad de alguien y quién puede ayudar. O ese hermano y esa hermana que de pronto entra y dice nos hemos encontrado con este imprevisto y inmediatamente hay gente que te dice en oración o a dónde hay que ir o cómo lo recogemos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el considerarse, el empujarse los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y eso es un termómetro de la vida espiritual de una congregación muchísimo más exacto que los termómetros que se ponen muchas veces desde una perspectiva muy humana y muy poco o nada cristiana. Y esto es algo tremendamente relevante. El hecho de que esa congregación, de una manera natural, no porque tenga que cumplir una meta, no porque forme parte de un reglamento, no porque venga en la constitución de la Iglesia, no, porque hay una vida espiritual genuina y auténtica, esa gente se impulsa al amor y a las buenas obras. Y luego, de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo ha repartido a la gente, lo que sucede es que la gente se moviliza en ese sentido. E insisto, este es uno de los síntomas reales de que efectivamente una congregación cristiana está intentando seguir los pasos de Jesús. Otras cosas no indican de por sí nada. Cuarto, congregándonos, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es algo tremendamente importante. Otra de las cosas que derivan del sacrificio de Cristo, pero que demuestran hasta qué punto una comunidad cristiana está viva, es el deseo de congregarse. El deseo no solo de escuchar la palabra, de orar, sino de estar los unos con los otros. De hecho, la palabra congregarse indica gregarse, es decir, agregarse, unirse con. En el griego, la palabra también va en esa dirección. Y efectivamente, la idea es que uno no va al local de la iglesia, aguanta el show, que es más o menos aburrido o más o menos entretenido, y se vuelve a su casa. Eso no es congregarse, aunque algunos crean que sí. Congregarse es el hecho de desear estar los unos con los otros, tener comunión los unos con los otros, escuchar juntos la palabra de Dios, orar los unos por los otros, interesarse por sobrellevar los unos las cargas de los otros.
Y el autor de la carta a los hebreos dice, no dejéis de hacerlo, aunque hay gente que lo tiene por costumbre. Porque finalmente el reunirse no le dice nada. Hay muchísima gente, muchísima, millares de personas que dejaron de reunirse en una iglesia después de la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque se quedaron en su casa, en ocasiones se pusieron a leer la Biblia y descubrieron dos cosas. La primera, que el alimento espiritual que les daban en la iglesia a la que iban era basura. De pronto dejaban de recibirlo y no notaban ninguna diferencia en su vida. No tenían una sensación de hambre, no tenían una sensación de que no estaban alimentados. Tenían la sensación de que habían dejado de comer una porquería espiritual y ahora se daban cuenta de que era una porquería. Y la segunda razón era que les salía más barato, porque además, como habían dejado de ir, ya no tenían que diezmar, no los podían presionar para que dieran el diezmo y se habían librado de una bazofia con la que pretendían alimentarlos espiritualmente y encima les salía más barato. Y cuando acabó la crisis del coronavirus, miles de personas decidieron que se quedaban en su casa. Esto es muy triste, pero no es difícil de explicar. Y es que, en última instancia, seguramente nunca entendieron antes de la crisis del coronavirus lo que era una reunión cristiana. Y cuando dejaron de ir a una reunión que era de cristiana solo en el nombre, pues no advirtieron que perdieran mucho. Eso sí, creando unos problemas económicos en las congregaciones de las que habían salido tremendas. Quinto, versículo 25 de nuevo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Quinto, exhortémonos, animémonos, estimulémonos, porque Dios siempre va a cumplir sus promesas. Aquí él podía decir, exhortaos, no dejéis de reuniros, no dejéis de congregaros, exhortaos porque vais a ver cómo llega el día. El día va a llegar, el templo va a ser arrasado totalmente, no va a quedar absolutamente nada de la ciudad de Jerusalén, de manera que no dejéis de hacerlo. Sexto, confiad en Dios para la justicia. Versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Confiad en Dios para la justicia. Aquellos que han despreciado a Jesús, aquellos que efectivamente han pisoteado el sacrificio de Cristo, equiparándolo o despreciándolo por debajo de sacrificios de animales, etcétera, 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 no escaparán del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios, no del vuestro. Vosotros no vais a ejecutar la justicia. La justicia de Dios la ejecuta Dios y la ejecuta a su tiempo. De manera que recordad que la venganza es del Señor y la venganza no es vuestra y que vosotros confiáis en Dios para justicia. Séptima consecuencia. Recordad las experiencias pasadas. Versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes
sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Acordaos de lo que habéis pasado. Hay gente que es verdad que tiene una experiencia después de la conversión, que es una experiencia muy agradable. Conoce a gente buena, va a una iglesia donde se encuentra muy bien, el Señor le bendice muchísimo. Bueno, esa persona está encantada y está feliz. Estupendo, si es vuestro caso, y si es así, pues darle muchas gracias a Dios por lo que sucede. Pero, y esto es enormemente importante también, no perdáis de vista el hecho de las veces que lo habéis pasado mal. Y el Señor estuvo a vuestro lado. Recordad los días pasados, con lo bueno y con lo malo. Es verdad que en esos días pasados tuvisteis una iluminación, le puede decir el autor de la carta a los Hebreos a los destinatarios de la carta, pero también habéis pasado muchas cosas. En algunas ocasiones os insultaron, os calumniaron, os vituperaron. En otras ocasiones sufristeis de una manera que erais el espectáculo de esa gente. En otras ocasiones a lo mejor no os pilló a vosotros directamente. Hubo gente que fue a prisión y vosotros ibais a ver a esa gente que estaba en prisión por su fe. En otras ocasiones habéis tenido pérdidas económicas. Y eso lo habéis afrontado con gozo porque sabéis que la herencia que os espera es una herencia mejor y que va a durar para siempre porque está en los cielos. Recordad esas experiencias pasadas. Y octava y última, tened paciencia para seguir avanzando. Versículos del 35 al final. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocedáis. Recordad lo que el Señor le dijo al profeta Habacuc: el justo vivirá por su fe, y yo no me agrado en los que retroceden. Tened paciencia, tened fe y seguiréis avanzando. Y el resultado es que efectivamente tendréis un gran galardón, como dice el versículo 35, o como dice el versículo 36, tendréis la promesa. ¿Por qué nosotros, como dice el versículo 39, no somos de los que retroceden para perderse? Los que retroceden para perderse puede que salgan de entre nosotros, pero porque nunca fueron de los nuestros. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando llegamos a este punto de la carta, el autor ha cubierto la diferencia entre Cristo y muchas cosas. Nos mostró que Cristo era Dios en el capítulo 1, nos mostró que Cristo era plenamente hombre en el capítulo 2, nos fue mostrando cómo ese sacrificio de Cristo es infinitamente superior a lo que solo es una sombra, que es la ley de Moisés, a pesar del templo de Jerusalén y de su casta sacerdotal levítica. Y cuando llega aquí, además, nos muestra una serie de consecuencias de ese sacrificio de Cristo. Está el que podemos acercarnos a Dios. Está el que podemos mantener una esperanza que no tiembla, ni fluctúa, ni cambia, porque es una esperanza en aquel que cumple sus promesas. Está el hecho de que podemos impulsarnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Está el hecho de que nos congregamos porque somos una verdadera congregación. Hay iglesias, hay locales de iglesias que no tienen dentro una iglesia, tienen una masa de gente muchas veces muerta. La congregación es una verdadera congregación, es una verdadera asamblea, es una verdadera iglesia, aunque ocasionalmente no tenga un lugar físico en el que reunirse. Y lamentablemente hay gente que antepone el lugar en el que reunirse al hecho de ser verdaderamente una congregación.
Una de las consecuencias del sacrificio de Cristo es que podemos congregarnos. Otra de las consecuencias es que podemos exhortarnos los unos a los otros y animarnos los unos a los otros, porque Dios va a cumplir lo que ha dicho. Otra de las consecuencias es que podemos confiar en que Dios hará justicia y que debemos recordar lo que han sido las experiencias pasadas y que ahora mismo tenemos que tener paciencia y fe, porque lo que nos espera es un enorme galardón después de que seguimos avanzando durante el resto de nuestras vidas. No hay templo, ni sacerdocio, ni sistema religioso, ni secta de ningún tipo que pueda igualar esa comunión con Dios y con otros seres humanos que ha ganado Cristo con el sacrificio de la cruz. Y en ese sentido, pobres de aquellos que deciden volver la espalda a Cristo, que rechazan el mensaje del Evangelio, que prefieren sustituirlo por un sistema religioso, aunque fuera el sistema judío mosaico del Templo de Jerusalén, porque lo único que hacen es enfrentarse con una horrible perspectiva de juicio, pero antes de eso, perder, sacrificar, malbaratar, malgastar de manera miserable y triste su existencia. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por podernos reunir, comunicar contigo un domingo más. Te damos muchas gracias porque nos podemos acercar a ti con plena confianza y con corazón limpio por la sangre de Cristo. Te damos gracias porque somos una verdadera congregación que ama el estar juntos los unos con los otros. Te damos muchas gracias por la manera en que tú mueves nuestros corazones para que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Y te damos gracias porque podemos recordar experiencias del pasado que nos muestran cómo nos has protegido. Te pedimos que hoy, que empieza una nueva semana, nos tengas de tu mano, que en todo momento seamos fieles a ti, que te recordemos a cada instante y si nos olvidamos, que tú, Señor, no te olvides de nosotros. Y te rogamos también, Padre, que nos hagas fieles a ti, que nos hagas confiados en ti, que nos hagas personas que ejercen la fe en ti, porque así recibiremos un grandísimo, incomparable galardón, porque tú, Señor, sabes que el justo vivirá por la fe y no te agradas, sin embargo, en aquellos que retroceden. Haznos avanzar con denuedo, haznos avanzar sin cesar y condúcenos en la dirección que tú deseas. Te lo pedimos todo ello con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por su paciencia, una vez más, por su deseo de aprender la palabra y nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo aquí en este canal. Y, por supuesto, también para la gente de la congregación cristiana, de la comunidad cristiana El Gibor, nos encontraremos antes, el martes en la clase de homilética, el viernes en nuestra reunión de exposición de los salmos y oración. Hasta entonces, que Dios los bendiga.